Una joven se encuentra agonizando, con la vida escapándosele como la montaña que nunca llegó a escalar. Lamenta la ironía de una existencia llena de sueños incumplidos. Su único consuelo es el nombre que llevó en vida, Ansono Misaki. En una última y desesperada plegaria, desea renacer convertida en algo hermoso, como una flor. En lugar de afrontar el final de una forma tan fría y solitaria, despierta no en la oscuridad, sino envuelta por una cálida y delicada sensación que abraza todo su ser. Es una experiencia tan intensa que llega a preguntarse si esto será el más allá, sobre todo cuando un dulce y agradable sabor llena sus sentidos, llevándole un inesperado consuelo al alma mientras flota entre la luz. A pesar de la tranquilidad, pronto descubre una frustrante limitación, sus nuevos y diminutos miembros se niegan a obedecerla, dejándola completamente inmóvil y cada vez más inquieta. Con un leve golpe, cae sobre una superficie blanda mientras su mente empieza a divagar, vencida por el aburrimiento en aquel extraño vacío blanco. De repente, la calma se rompe cuando una luz cegadora estalla a su alrededor, acompañada por una cacofonía de brillantes tintineos. Aterrada por el cambio repentino y el resplandor abrumador, lanza un grito desgarrador que resuena por todo el espacio luminoso. Entonces descubre el origen del alboroto, una enorme lengua húmeda la lame de arriba abajo, dejándola empapada y completamente desconcertada. Mira hacia arriba, incapaz de comprender qué clase de criatura gigantesca acaba de recibirla con un saludo tan baboso. Desesperada porque alguien la escuche o la rescate de aquella absurda situación, grita pidiendo ayuda con todas las fuerzas que le quedan. Sus alaridos resuenan entre los extraños destellos rítmicos que parecen impregnar esa nueva realidad. Pero nadie responde a su llamada. Con el tiempo, el caos se disipa y acaba descansando junto a la orilla de un apacible manantial bañado por la luz del sol. El agotamiento invade su pequeño cuerpo y solo desea un instante de paz entre la exuberante vegetación y el suave canto de un pájaro cercano. El terror que sintió hace unos instantes se transforma poco a poco en una serena calma. Ante ella se extiende un paisaje espectacular, un vibrante tapiz de flores y aguas cristalinas que brillan con una luz casi sobrenatural. Es un lugar de una belleza sobrecogedora, aparentemente intacto y rebosante de vida, un contraste absoluto con el estéril vacío blanco del que acababa de salir. Baja la mirada hacia el agua transparente que tiene a sus pies y, al notar por fin la sed, se pregunta en silencio si será seguro beber de ese misterioso manantial mientras su reflejo ondula sobre la superficie. Mientras piensa qué hacer en ese nuevo mundo, observa atentamente su imagen reflejada en las tranquilas aguas. Sus ojos vacíos y su pequeña boca reproducen los rasgos sencillos de una criatura con aspecto de planta. De pronto, un pequeño pájaro pasa revoloteando junto a ella y el movimiento la sobresalta. Instantes después, un ave mucho más grande cae del cielo con un fuerte golpe, aterrizando justo delante de ella. Alarmada, se inclina para preguntar si se encuentra bien. En lugar de responder, el cuerpo del animal empieza a desmoronarse entre horribles crujidos y desagradables sonidos húmedos, dejándola preguntándose con una macabra curiosidad si algo así tendría buen sabor. Decidida a poner a prueba sus propias capacidades, lanza un agudo chillido que resuena por todo el claro y contempla horrorizada como otro pájaro cae muerto del cielo. Poco a poco empieza a sospechar que su propia voz posee un poder letal e involuntario. Finalmente comprende que ha renacido convertida en una mandrágora, una criatura que recuerda de los videojuegos de su vida anterior. Reflexiona sobre la terrible realidad de que aquellos extraños sonidos que llevaba escuchando desde que llegó no eran otra cosa que los sonidos de criaturas muriendo a su alrededor. Al darse cuenta de que su mera presencia ha acabado con numerosas vidas desde su aparición, permanece sentada entre la hierba alta contemplando su nueva existencia y comparando ese extraño mundo silencioso con los recuerdos de cuando era Misaki. Los recuerdos de su antigua vida, el estrés de la oficina, la crueldad de sus compañeros y el dolor de recibir la carta de despido vuelven de golpe, haciendo que su sencilla forma actual le resulte casi encantadora en comparación. Al volver a mirar el agua, observa lo saludable que parece su nuevo cuerpo y concluye que la tierra donde echó raíces por primera vez debía de ser extraordinariamente rica en nutrientes. Se siente bastante satisfecha con su nueva vida, maravillándose de la hermosa flor que florece sobre su cabeza y convenciéndose de que ser una mandrágora no está tan mal después de todo. Hundiéndose un poco más en la tierra, siente una agradable sensación de seguridad, convencida de que mientras tenga ese suelo fértil todo irá bien. Comparte ese apacible momento con una enorme criatura de colmillos que acaricia suavemente la tierra a su alrededor,
animándola a descansar tranquilamente durante el día. Sin embargo, el violento grito de su guardián hace añicos esa paz cuando un pequeño y malicioso atacante acaba con él de un solo golpe. Ella grita aterrorizada mientras el caos estalla a su alrededor. La fuerza del impacto la lanza por los aires hasta caer pesadamente al agua, hundiéndose bajo la superficie entre una nube de burbujas. En las profundidades se encuentra frente a un gigantesco pez depredador que se abalanza sobre ella mostrando sus afilados dientes. Desesperada, desea tener patas palmeadas al darse cuenta de que sus extremidades actuales son completamente inútiles para nadar. De repente siente una oleada de energía recorriendo su cuerpo y sale impulsada a una velocidad increíble hasta conseguir llegar a salvo a una orilla embarrada. Al mirar la parte inferior de su cuerpo queda completamente atónita al descubrir que sus pequeñas raíces se han transformado en unas amplias y funcionales membranas natatorias. Percibe lo imposible de la situación al comprender que su cuerpo ha cambiado simplemente porque lo necesitaba desesperadamente. Entonces una sorprendente idea empieza a echar raíces en su mente: si su cuerpo puede adaptarse a sus deseos, las posibilidades de las formas que podrá adoptar en el futuro podrían ser prácticamente infinitas. Empieza a imaginar un futuro en un lugar más seguro, preguntándose si algún día podrá abandonar por completo sus raíces vegetales y adoptar una apariencia humana. La imagen de sí misma convertida en una elegante joven coronada por una hermosa flor llena su corazón de un silencioso anhelo. Mientras sueña con esa transformación, la realidad del mundo aparece en la distancia, centrada en un inmenso castillo de piedra. Entre sus fríos muros, un hechicero y su compañero con armadura permanecen rodeados por filas de mandrágoras plantadas en macetas, precisamente las mismas criaturas que ella desea dejar atrás. El caballero, claramente desconcertado por la escena, exige saber qué está haciendo el hechicero. El hombre encapuchado apenas levanta la vista, mostrando una expresión de cansada condescendencia, como si la respuesta fuera demasiado evidente. Con un profundo suspiro, lamenta la falta de comprensión propia de la gente corriente y aclara que la presencia del caballero no se debe a que haya sido elegido como ayudante, sino a algo mucho más mundano. Señala las muestras botánicas y explica que su investigación se centra en la compleja evolución de los monstruos, utilizando a esas mandrágoras como principales sujetos de estudio. La mayoría de las criaturas, comenta con un evidente desprecio, evolucionan únicamente mediante la fuerza bruta o aumentando de tamaño debido a su limitada inteligencia. Él esperaba que aquellas plantas escondieran al menos una chispa de verdadera inteligencia. Para demostrarlo, destaca su singular capacidad para emitir sonidos, un rasgo que las convierte en una anomalía biológica entre los de su especie. Intrigado por la explicación, el caballero se inclina hacia adelante y pregunta qué comportamiento de una mandrágora podría considerarse realmente aterrador. Sugiere que una planta a la que de repente le salieran piernas y echara a correr sería una visión verdaderamente espantosa. Ese comentario hace que el hechicero se quede inmóvil, genuinamente sorprendido. Una aguda carcajada escapa de sus labios mientras admite que, para ser un simple plebeyo, el caballero acaba de tener una idea extraordinariamente brillante. Clava la mirada en la mandrágora plantada en la maceta, con la mente acelerada ante la posibilidad de crear una mandrágora capaz de moverse. La idea de una criatura que pudiera hablar y correr al mismo tiempo lo fascina, pues representaría un avance enorme para su investigación, algo que realmente desearía llegar a presenciar. Mientras continúa sonsacando a la planta con preguntas sobre su deseo de evolucionar, su ayudante observa desde un lado, convencido de que su maestro es un excéntrico. Sin embargo, el hechicero no presta la menor atención a esos juicios, totalmente concentrado en la anomalía botánica que tiene delante. Este hombre, conocido por muchos como el hechicero prodigio Nicholas, sigue siendo una figura que despierta tanto admiración como sospecha mientras permanece rodeado de sus especímenes florales. La línea que separa la genialidad de la locura parece difuminarse, algo que no pasa desapercibido para quienes trabajan a su lado. Su conversación se ve interrumpida por la llegada de un alto cargo, el capitán Leonhardt, de la primera unidad de la Orden de los Caballeros Sagrados. El ayudante queda visiblemente sorprendido por la presencia del capitán y se pregunta por qué una figura tan importante ha sido enviada para una tarea tan concreta. Leonhardt, cuyo parche en el ojo da testimonio de incontables batallas, explica que fue considerado el más adecuado para el asunto y que ha acudido por el mismo motivo que su subordinado. Dirigiéndose al grupo, el hechicero les ordena recuperar un objeto específico, admitiendo que incluso él desconoce algunos detalles del asunto. El ayudante refunfuña entre dientes, quejándose del carácter exigente del hechicero y comparándolo con un despiadado capataz. El capitán, en cambio,
permanece firme, declarando que su deber es servir al país y proteger a su gente, unas palabras que hacen que el ayudante lo considere el caballero ideal. Mientras tanto, la pequeña criatura vegetal escucha en silencio, con el corazón rebosante de esperanza al pensar que ese viaje podría conducir por fin a su transformación en humana. Abrumada por ese inesperado rayo de esperanza, la diminuta criatura estalla en una silenciosa celebración, con el ánimo desbordado ante la posibilidad de una nueva vida. De pronto sale disparada a una velocidad sorprendente, convertida en un borrón blanco y verde que pasa entre los dos caballeros. El movimiento los toma completamente por sorpresa y ambos se quedan mirando el lugar vacío donde la criatura acababa de estar. El ayudante parpadea confundido y comenta en voz alta si acaba de ver pasar algo increíblemente atractivo o si simplemente su vista le está jugando una mala pasada. El capitán, sin embargo, mantiene la concentración y les insta a completar el encargo del hechicero para poder descender de la montaña y continuar hacia su siguiente destino. A lo lejos, la pequeña criatura continúa su alegre travesía, completamente ajena al desconcierto que ha dejado tras de sí mientras centellea bajo el sol de la montaña. Reflexiona sobre los extraños fenómenos propios de un videojuego que parecen rodear su existencia, preguntándose por los sonidos y destellos que acompañan cada uno de sus avances. Desea que exista una pantalla de estado que le permita entender qué significan todos esos efectos, con la esperanza de que algo así sea posible en ese mundo. De repente, una brillante luz estalla a su alrededor, respondiendo a su silencioso deseo de obtener respuestas e iluminando toda la vegetación cercana. Tras el resplandor aparece una interfaz espectral que muestra sus datos, una mandrágora variante de nivel 86. También revela su asombroso e inconmensurable potencial mágico y que es una criatura nacida de la sangre de dragón, con capacidad para convertirse en una auténtica calamidad si continúa evolucionando sin control. Al observar los cambios en su cuerpo, descubre con sorpresa y orgullo que su figura se vuelve cada vez más definida y femenina, adquiriendo curvas que antes no tenía. Su transformación hacia una apariencia humana parece avanzar sin problemas e incluso pone a prueba su recién adquirida capacidad para hablar, maravillándose de lo mucho que su vida se parece ahora a la de un videojuego. Con un gesto decidido, acepta ese camino y se dispone a abrazar la siguiente etapa de su evolución. Comienza entonces a moldear cuidadosamente su apariencia, haciendo crecer finas enredaderas que se convierten en una larga melena ondulante mientras se pregunta si ese cambio la hará parecer más humana. Al comprobar su reflejo en la superficie inmóvil de un estanque, intenta perfeccionar su silueta hasta convertirla en algo verdaderamente hermoso. Se pregunta si por fin empieza a tener aspecto humano. El resultado es una figura alta y etérea, de pie entre lotos florecidos, cuyo reflejo en el agua oscura transmite una belleza tan cautivadora como inquietante. Sin embargo, una mirada más detenida revela el lado perturbador de su evolución. Gruesas lianas oscuras serpentean entre su cabello mientras sus ojos siguen siendo dos pozos vacíos e insondables. En ese instante, una abrumadora sensación de terror primitivo invade el entorno y detiene por completo su progreso. Conmocionada por la intensidad de la experiencia y al descubrir que ha agotado sus puntos de evolución, intenta tranquilizarse diciéndose que todo está bien. Aún así, no puede evitar preocuparse por el inquietante aspecto de sus ojos antes de decidir que necesita un descanso. Se refugia de nuevo en el reconfortante abrazo de la tierra para recuperar la familiar calma del suelo, pero un fuerte impacto hace temblar el terreno cercano y la obliga a lanzar un agudo chillido. A pesar del aterrador sonido que emite, se da cuenta con sobresalto de que otro goblin se aproxima, aparentemente inmune a su defensa natural. Esta nueva amenaza resulta ser una grotesca criatura no muerta, con el rostro completamente consumido por la descomposición. Al comprender que su ataque sónico es inútil contra un zombi, se lanza desesperadamente a morder al monstruo, arrepintiéndose al instante por el horrible y amargo sabor. En plena lucha siente un extraño bulto creciendo en su propio cuerpo y se pregunta si será una verruga o algo aún peor. Horrorizada, descubre que haber mordido al zombi ha provocado que le brote un ojo de verdad. Arranca el globo ocular y observa maravillada lo increíblemente real que parece. Entonces una macabra inspiración cruza por su mente, quizá por fin pueda construir un rostro humano de verdad. Concentrándose al máximo, comienza un delicado proceso de reconstrucción mágica, decidido a crear una cuenca ocular y un párpado funcional para colocar allí su nueva adquisición. La transformación continúa mientras modela meticulosamente cada uno de sus rasgos, utilizando finas enredaderas para formar unas delicadas cejas y unas largas pestañas. Da forma a una nariz elegante y a unos labios suaves y brillantes,
perfeccionando la ilusión de humanidad. No deja escapar ningún detalle en su búsqueda de una apariencia completa, extendiendo su influencia hasta cada mechón de cabello y la punta de cada dedo. Finalmente, da un paso atrás para contemplar su obra y presenta al mundo su nuevo aspecto, buscando confirmar el elaborado trabajo que acaba de realizar. El resultado es impresionante. Ante ella aparece una visión de belleza floral. Su silueta humana se alza entre lotos en flor, envuelta por un aura radiante que contradice por completo su origen monstruoso. Al observar sus esbeltos miembros reconoce que, aunque la enorme flor que corona su cabeza sigue siendo una prueba evidente de su verdadera naturaleza, por fin posee el aspecto de una chica humana. Con esa nueva apariencia siente renacer la esperanza y cree que, al fin, podrá caminar entre los humanos y llevar la tranquila y pacífica vida que siempre ha deseado. Sale corriendo hacia la espesura del bosque mientras su larga cabellera plateada ondea tras ella como un estandarte de seda. La enorme flor sobre su cabeza se balancea con cada zancada hasta desaparecer entre el refugio del follaje, dejando atrás el lugar donde completó su transformación. Poco después, el claro que abandonó es ocupado por la Orden de los Caballeros Sagrados. El capitán Leonhardt permanece junto a su ayudante, ambos contemplando la colosal caja torácica blanqueada de una bestia caída que domina el paisaje. La magnitud de la destrucción resulta inquietante y provoca un silencioso intercambio de miradas entre los dos hombres. Comienzan a examinar cuidadosamente los restos y descubren extrañas manchas negras en los pechos de los cadáveres de los monstruos esparcidos por la zona. Todas las pruebas apuntan a una conclusión escalofriante: aquellas criaturas no murieron en combate, sino que probablemente sucumbieron a una poderosa maldición. A pesar del sombrío hallazgo, el capitán observa que el objetivo principal no se encuentra entre los cadáveres. Uniéndose a la investigación, el anciano mago contempla la escena con profundo escepticismo, considerando completamente absurda la idea de una mandrágora capaz de moverse por sí sola. Señala el cadáver de un lagarto mutado, retorcido y ennegrecido, como prueba de que detrás de todo aquello se esconde algo mucho más siniestro que una simple planta. Los caballeros no pueden hacer otra cosa que estar de acuerdo. Las pruebas físicas de aquella corrupción antinatural desafían toda lógica. Sin saber que cada vez más personas siguen su rastro, la joven transformada avanza a duras penas por las aguas poco profundas de un pantano, todavía poco acostumbrada a sus nuevos miembros mientras se abre paso entre los nenúfares. Muy cerca de allí, los exploradores de la Orden permanecen alerta. Uno de ellos decide que todos aquellos extraños sucesos deben comunicarse de inmediato al hechicero responsable de la investigación. Leonhardt advierte a Noel sobre los peligros que les esperan, especialmente los monstruos y las maldiciones que infestan la región. Noel, siempre centrado en su misión, responde que informará al hechicero mientras continúa con la búsqueda. Leon le pide que no se exija más de la cuenta, pero el joven caballero ya tiene la vista fija en el horizonte, impulsado por la curiosidad que le despierta la extraña mandrágora que encontraron anteriormente. Le recuerda que, aunque su singular constitución le concede una rara inmunidad a las maldiciones y lo convierte en el único capaz de afrontar una expedición tan peligrosa, sigue siendo un ser humano de carne y hueso que puede sangrar. El joven caballero permanece firme, afirmando que el deber fundamental de todo caballero sagrado es arriesgar la vida para proteger a los inocentes de los horrores que acechan en las sombras. Su compañero solo puede admirar semejante determinación. Le da unas palmaditas en el hombro y lo llama la viva imagen del caballero perfecto, un título que Noel acepta con una silenciosa y melancólica mirada. Permanece inmóvil mientras esas palabras resuenan en su interior, sabiendo muy bien que la noble imagen que proyecta al mundo no es más que una máscara cuidadosamente construida. Sus pensamientos retroceden a un sombrío recuerdo de la iglesia donde un sacerdote pronunció un veredicto aterrador ante sus padres: su hijo era el recipiente de una maldición. Recuerda cómo aquel día su mundo cambió por completo, como el calor de la comunidad fue sustituido por las frías y penetrantes miradas de quienes temían el oscuro poder oculto tras su ojo izquierdo. También recuerda el comienzo de lo que considera una existencia miserable, marcada por los gritos crueles de quienes deberían haberlo protegido y por el sonido de la porcelana haciéndose añicos. El recuerdo se hunde aún más en el pasado, hasta una amarga discusión entre adultos en la que su propia existencia era tratada como una carga. Culpan a la exposición de su ojo de todas sus desgracias y relegan cualquier vínculo maternal a un segundo plano, eclipsado por el terror que les provoca la maldición que lleva consigo. De vuelta al presente, el caballero avanza entre el espeso bosque,
pensando en su inmunidad frente a nuevas maldiciones justo cuando un grupo de goblins emerge de las sombras para atacarlo. Acaba rápidamente con los no muertos, identificándolos como zombies antes de reducirlos a cenizas con una explosión de poder perfectamente controlada. Cuando una enorme bestia de aspecto feroz se lanza contra él, reafirma su compromiso con los caballeros sagrados, convencido de que su servicio puede trascender el origen maldito que carga sobre sus hombros. Incluso enfrentándose a probabilidades abrumadoras, asesta un golpe decisivo que hace brotar sangre oscura por todo el claro y, en su interior, admite la verdadera y desesperada razón que impulsa su heroísmo, el simple y doloroso deseo de ser amado. La batalla termina y el silencio vuelve a adueñarse del bosque. Arrastra su espada ensangrentada sobre la tierra hasta dejarse caer contra una roca, donde el peso del agotamiento solo es comparable al de comprender lo ingenuo que ha sido. Había esperado que, ocultando su verdadero yo tras la máscara del caballero ideal, conseguiría por fin el afecto que tanto anhelaba. Su expresión se llena de una profunda tristeza al pensar en el vacío que supone ser querido por una personalidad que ni siquiera le pertenece. Alejándose del escenario de la batalla, atraviesa un campo cubierto de flores blancas y concluye que su búsqueda de aceptación probablemente sea un esfuerzo inútil. Sin embargo, él no es el único que está cambiando en aquellos bosques. Muy cerca, la mandrágora contempla su reflejo en una resplandeciente interfaz de conocimiento ancestral. Ahora es un ser de poder inmenso, un monstruo de calamidad que ha alcanzado la cima de su evolución. A pesar de esos aterradores títulos, dedica un instante a admirar su nueva y delicada figura, reconociendo con cierta vanidad que se ha convertido en una auténtica belleza. Entonces comienza a experimentar con sus nuevas habilidades, especialmente con una llamada diversificación. Ese poder le permite tejer elaboradas prendas utilizando las fibras y flores del propio bosque. Con ellas confecciona un precioso vestido de múltiples capas, diseñado cuidadosamente para cubrir todo su cuerpo y evitar absorber accidentalmente cualquier cosa que toque. Al contemplar el resultado siente un profundo orgullo. Aunque una pequeña parte de ella lamenta dejar el rostro descubierto, le parece un desperdicio ocultar una obra tan bien hecha. Aún así, sigue siendo consciente del peligro que representa su propia naturaleza. Su curiosidad se centra ahora en su fisiología y se pregunta si su rostro posee las mismas propiedades absorbentes que el resto de su cuerpo. Incluso ha llegado al extremo de modificar mágicamente sus cuerdas vocales, instalando una especie de tapón metafórico que le permite mantener una voz suave y una expresión sonriente salvo cuando realmente desee gritar. De pronto, un ruido entre la maleza llama su atención mientras se adentra en el bosque. Se detiene, con el corazón acelerado por la emoción y un ligero nerviosismo ante la idea de probar su nueva voz por primera vez. Al encontrar una pequeña criatura con cuernos cerca de allí, decide que será el sujeto perfecto para la prueba. Se inclina hacia ella con una sonrisa cálida y cuidadosamente ensayada y le pregunta amablemente qué hace en un lugar como ese. El resultado es inmediato y desastroso. La criatura cae desplomada, completamente paralizada por el impacto de escuchar su voz. Ella se deja caer de rodillas, abatida por la desesperación, al comprender que incluso su intento más delicado de hablar sigue siendo demasiado poderoso para cualquier ser vivo. Mientras lamenta su aislamiento, una voz lejana atraviesa los árboles y la sobresalta. Siente alivio al haber descubierto el peligro de su voz antes de encontrarse con personas, pero la cercanía de otra alma despierta en ella una mezcla de miedo y curiosidad. Siguiendo el sonido, encuentra a una figura desplomada junto a un árbol, aparentemente inconsciente. Al ver su distintiva armadura, algo se activa en su memoria. Está segura de haber visto ese uniforme antes. Sus ojos se abren de par en par cuando por fin lo recuerda. Se trata de uno de los humanos con los que se cruzó durante los primeros momentos de caos tras despertar en el bosque. El hombre yace inmóvil sobre el suelo, y la bruja de las flores se pregunta si ha sido su propia voz letal la que lo ha derribado o si algún monstruo lo atacó antes. Se inclina para examinarlo con cuidado, buscando la característica marca negra de una maldición sobre su pecho. Al no encontrar nada, un profundo alivio la invade al comprender que sus peores sospechas eran infundadas. Sin embargo, aunque no esté maldito, sus heridas son gravísimas y sabe que, si no interviene, no sobrevivirá hasta el amanecer. Una idea oscura cruza por su mente: el hombre inconsciente podría convertirse algún día en su verdugo. Si lo salva y él descubre que ella es en realidad un monstruo de calamidad, quizá intente matarla. Durante un instante considera marcharse para proteger su propia vida, pero sus pies se niegan a obedecerla. Él le recuerda demasiado a la persona que fue en su vida anterior. Al contemplar su rostro pálido, conmovida por la tragedia de una muerte tan solitaria,
Toma una decisión firme. Extiende la mano hacia él y su determinación se fortalece. Debe salvarlo. Su deseo de ayudar es más fuerte que el miedo, así que comienza a elaborar un plan para cerrar sus heridas y preparar un potente remedio utilizando las hierbas que ha recolectado. El soldado herido está a punto de recibir una medicina extraordinaria. Aprovechando su peculiar biología, empieza a combinar hierbas medicinales dentro de su propio cuerpo para crear un elixir de la más alta calidad. Aunque se preocupa por encontrar la forma más discreta de administrarle el elixir, decide que lo curará con sus lágrimas, dejando que el brillante líquido medicinal brote de sus ojos. Así, el gesto parecerá simplemente el llanto de alguien afligido por un compañero caído. El joven deja escapar un leve gemido cuando el fluido mágico entra en contacto con él, la primera señal de que la vida empieza a regresar a su cuerpo. Poco a poco abre los ojos y encuentra a la joven inclinada sobre él, observándolo con una expresión de dulce preocupación. Mientras él la contempla, ella se da cuenta de que sus ojos son de dos colores distintos, un detalle llamativo que no había percibido mientras estaba inconsciente. Al observarlo con más atención, no puede evitar pensar que sus rasgos son extraordinariamente atractivos. La forma en que sus ojos heterocromáticos reflejan la luz añade un aire de misterio a su noble rostro. Es realmente muy guapo, con unas facciones marcadas que el sopor del despertar suaviza ligeramente. Satisfecha, comprueba que la profunda herida de su pecho ha desaparecido por completo, aunque lamenta no ser capaz de producir un medicamento de semejante calidad en circunstancias normales. Aliviada al ver que el peligro ha pasado, sostiene su cabeza entre sus brazos durante unos instantes y le susurra que ya está a salvo. Un suave suspiro de alivio escapa de sus labios cuando, por fin, el peso de toda aquella situación empieza a desvanecerse. En cuanto él recupera suficientes fuerzas para incorporarse por sí mismo, ella se dirige al borde del pequeño claro. Mientras el joven intenta despejar la confusión de su mente, ella rocía cuidadosamente un repelente para monstruos sobre la vegetación de los alrededores para garantizar que permanezca protegido. Sabiendo que su propia presencia podría ponerlo en peligro, comienza a alejarse silenciosamente hacia las profundidades del bosque. Antes de desaparecer, vuelve la vista una última vez, deseando que sus caminos no vuelvan a cruzarse por el bien de él y rezando para que consiga regresar a casa sin sufrir ningún otro percance. La noche se cierne sobre el bosque, con la luna oculta tras densas nubes que se deslizan lentamente por el cielo. Solo en el claro, el caballero examina las sombras con todos sus sentidos en alerta. Al principio percibe el tenue rastro de una presencia humana, pero enseguida descarta esa posibilidad, convencido de que únicamente un monstruo podría ocultarse en un lugar tan desolado. En lo más profundo de la espesura, la mujer vestida de flores apenas es una silueta recortada contra la oscuridad. Habla hacia el vacío con una voz cargada de resignación y cansancio, preguntando si quien la sigue ha venido por fin a acabar con su vida. Mientras el recuerdo de su contacto permanece vivo, él rememora la sensación de sus lágrimas cayendo sobre su rostro y el intenso y dulce aroma floral que impregnaba el aire. El instante en que fue salvado permanece grabado en su memoria como un sueño fugaz, el de una joven que le devolvió la vida con un beso de salvación. Levanta la vista hacia ella, completamente cautivado por su belleza etérea. Ante sus ojos, parece más una divinidad que una simple mortal, rodeada por una cascada de flores y una luz que parece emanar de su propia alma. Mientras continúa observándola, piensa que, si las diosas realmente caminaran entre los hombres, sin duda tendrían una apariencia tan radiante como la suya. Ella, por su parte, le devuelve la mirada con una silenciosa sorpresa. Sus grandes ojos se abren de par en par al darse cuenta de que él ha recuperado la conciencia. Durante un instante permanece inmóvil, preguntándose si aquel hombre realmente no siente miedo al contemplar sus ojos malditos, que normalmente solo provocan terror y rechazo en quienes los ven. Una profunda sensación de paz invade al caballero, que llega a pensar que, si su viaje terminara allí, en presencia de una belleza semejante, no sería un destino tan terrible. Cuando ella empieza a retirarse hacia las sombras, él acepta el momento con una extraña serenidad. De repente despierta sobresaltado. La visión de la doncella de las flores se desvanece y descubre que está solo en un tranquilo claro del bosque, con su espada apoyada cerca de él. Al mirar su propio cuerpo queda completamente atónito al comprobar que las heridas que deberían haber sido mortales han desaparecido por completo. El recuerdo de aquella mujer vuelve a su mente con una claridad sorprendente. Comprende de golpe que no fue un sueño, sino una persona real que estuvo junto a él. Se pone en pie y recorre con la mirada el bosque vacío. El persistente aroma de las flores confirma que su encuentro fue auténtico. A pesar del silencio que reina entre los árboles, toma su espada,
convencido de que alguien extraordinario le salvó la vida. Aunque vio claramente la marca de la maldición reflejada en sus ojos, no siente miedo, sino una profunda gratitud. Se toca la mejilla al recordar las lágrimas que ella derramó por él y se pregunta si acaso sería una diosa benevolente. Apartando esas dudas de su mente, se prepara para regresar y entregar su informe. Permanece unos instantes entre los árboles, incapaz de borrar de su memoria aquel encuentro. Si aquello no había sido una ilusión, entonces el mundo era mucho más extraño de lo que jamás había imaginado. Mirando hacia el sendero por el que ella desapareció, siente nacer una silenciosa esperanza de volver a encontrarse con ella algún día. Mientras tanto, la joven avanza por las sombras cada vez más profundas del bosque, agradecida por haber encontrado un camino mientras la última luz del atardecer da paso a una noche iluminada por la luna. Camina con la naturalidad propia de su especie, utilizando su peculiar visión para distinguir incluso a las criaturas más pequeñas en medio de la oscuridad. Reflexiona sobre el hecho de que, aunque ella no teme la noche, cualquier viajero que se cruzara con su figura probablemente se moriría de miedo, así que considera que llevar una fuente de luz quizá la haría parecer más humana y menos un monstruo del bosque. Su mirada se detiene sobre un grupo de hierbas luminiscentes, unas plantas que durante el día pasan desapercibidas, pero que al caer la noche emiten un suave resplandor sobrenatural. Con gesto decidido, comienza el doloroso proceso de arrancarlas de su propio cuerpo, ya que aquellas plantas no son simples hierbas recolectadas, sino una parte física de su propio ser. El dolor es intenso y profundamente real, un recordatorio del precio que supone su extraña biología mientras se prepara para convivir con otras personas. Entonces, como respuesta a su silencioso deseo de dejar de sufrir, una extraña sensación recorre su cuerpo y siente como una nueva resistencia embota el dolor hasta hacerlo casi desaparecer. Con sorpresa comprende que sus propias reservas internas han sido utilizadas para concederle una inesperada inmunidad al dolor, lo que la deja maravillada ante las posibilidades de su propio cuerpo. Bañada ahora por la suave luz de las flores que sostiene entre las manos, llega a la conclusión de que su propia esencia parece adaptarse y evolucionar en respuesta a sus deseos más profundos, aunque ni siquiera ella entiende cómo funciona realmente ese proceso. Mientras continúa su camino, el tenue resplandor de su improvisada linterna ilumina una pequeña figura peluda acurrucada junto a las raíces de un árbol. Se detiene en seco, abriendo mucho los ojos al descubrir que ha encontrado un pequeño perro dormido en mitad del bosque. La joven de las flores permanece de pie observándolo, con una mezcla de compasión y cálculo en la mirada. Parece un simple cachorro, exhausto y gravemente desnutrido. Comprende enseguida que, en ese estado, no sobrevivirá mucho tiempo sin ayuda. Tras asentir con decisión, resuelve adoptarlo y convertirlo en su nueva mascota. Se inclina para examinar con atención los rasgos del pequeño animal y entonces se le ocurre una idea. Si viaja acompañada por una criatura tan adorable, quizá los humanos bajen la guardia cuando la vean. Le parece una incorporación muy práctica para su viaje, mientras el cachorro sigue inconsciente, completamente ajeno al nuevo papel que acaba de recibir. Sin embargo, pronto empieza a preguntarse cómo cuidará de un animal salvaje. Mira el hocico del cachorro y luego su propio reflejo, preguntándose cómo se alimenta siquiera a una criatura así. Durante un instante se le pasa por la cabeza darle de comer boca a boca, pero descarta inmediatamente la idea, sintiendo que una propuesta semejante hace tambalearse el poco sentido de humanidad que aún conserva. Optando por una solución mucho más mágica, saca un manojo de hierba ígnea. Los frutos de aquella planta desprenden un agradable calor que templa el aire a su alrededor. Observa cómo la pequeña criatura se acomoda junto al calor y decide dejarla dormir toda la noche antes de intentar la difícil tarea de domesticarla. El cachorro permanece acurrucado en una pequeña bola, respirando débilmente, aunque con regularidad. Su espeso pelaje claro sube y baja con cada respiración, ofreciendo una imagen de frágil inocencia en medio de un bosque lleno de peligros. Pero aquella paz dura muy poco. De forma repentina y desconcertante, la pequeña bestia desaparece y en su lugar aparece un joven muchacho. La bruja de las flores retrocede de golpe, con los ojos abiertos por el asombro, al comprender que el perro que pretendía domesticar era, en realidad, algo completamente distinto. Él comienza a moverse y abre lentamente los ojos al darse cuenta de que el dolor ha desaparecido y de que sus heridas se han curado milagrosamente. A su lado, la joven de las flores estalla en una alegre exclamación, incapaz de ocultar el alivio que siente al verlo despertar. Confiesa que había preparado una medida de emergencia por si sus gritos resultaban insoportables, pero que lo único que realmente le importa es saber que está a salvo. El muchacho le dedica un sincero y humilde agradecimiento, levantando la vista hacia su salvadora con unos ojos
llenos de gratitud. Mientras él permanece sentado en silencio, ella se queda absorta en sus pensamientos, preguntándose si pertenece a una raza capaz de alternar entre una forma canina y una humana. Sin embargo, duda en formular la pregunta en voz alta por miedo a que el poder inherente de su voz resulte demasiado para el delicado estado del chico. De repente, él toma conciencia de su situación, se sonroja intensamente y empieza a disculparse atropelladamente por encontrarse completamente desnudo. Explica que cada vez que se transforma en lobo, aclarando enseguida que es un lobo, no un perro, siempre acaba perdiendo la ropa. Le suplica que aparte la mirada mientras intenta cubrirse como puede. Comprendiendo su apuro, ella decide que hace falta una solución inmediata y se dispone a intervenir. La incomodidad del muchacho la impulsa a crear un conjunto de ropa para él. Su poder se extiende por el aire y comienza a tejer unas prendas adecuadas para su forma humana. Ella nota que el chico observa el proceso completamente maravillado, incapaz de apartar la vista del milagro que se desarrolla ante sus ojos. Su expresión de absoluto asombro hace que un escalofrío de pánico recorra a la joven al darse cuenta de que acaba de realizar semejante proeza delante de él. Por un instante teme haber revelado su verdadera naturaleza como monstruo e incluso se plantea brevemente si debería hacer desaparecer de algún modo lo que acaba de presenciar para proteger su secreto. Sus pensamientos se interrumpen cuando el muchacho, con la fascinación reflejada en el rostro, le pregunta si lo que acaba de ver era magia. Continúa maravillándose ante esa posibilidad, preguntándose si la magia existe realmente en este mundo y si la tela de su nueva ropa ha sido tejida con lianas vivas. Observa boquiabierto cómo las plantas obedecen todas sus órdenes y acaba llegando a una conclusión: ella debe pertenecer a la raza demoníaca, los Masoku. El chico insiste y le pregunta directamente si es una Masoku. Ella aclara que los hombres de su raza reciben el título de hechiceros, mientras que las mujeres son conocidas como brujas. Acepta ese título con un seguro asentimiento, confirmando así las sospechas del muchacho. Él se muestra encantado, confesando que siempre había querido conocer a alguien de la raza demoníaca. Mientras tanto, ella siente un enorme alivio al comprobar que su verdadera identidad como mandrágora sigue siendo un secreto. El chico se presenta formalmente como Noel, miembro de la tribu de los hombres bestia, y acto seguido le pregunta con educación cuál es su nombre. Ella vacila, dándose cuenta de que nunca ha elegido uno para sí misma. Para salir del paso, explica que los de su pueblo solo revelan su nombre a las personas en las que confían de verdad, una excusa que Noel acepta sin dudar. Él recuerda las historias que su padre le contaba sobre la raza demoníaca, seres sabios y longevos cuyo simple conocimiento era considerado un honor. Sus ojos se llenan de lágrimas al hablar de esas leyendas. Poco después rompe a llorar al recordar cómo un monstruo destruyó su aldea, obligándolo a huir y abandonar a toda su gente. Ella escucha atentamente, sintiendo como el corazón se le encoge ante la tragedia del niño. Con voz serena intenta consolarlo, confesando que ella también vivió aterrorizada por monstruos que la perseguían día tras día, creando entre ambos un vínculo nacido del mismo sufrimiento. Noel levanta la vista hacia ella con un pequeño destello de esperanza entre las lágrimas y le pregunta si, después de conocer su historia, de verdad piensa ayudarlo. Ella sopesa por un momento la responsabilidad que supone hacerse cargo de un niño, pero decide que, por ahora, lo más importante es encontrar algo de comer y le propone compartir una comida. Noel se seca las lágrimas y su expresión pasa de la tristeza a una renovada determinación. Declara que no puede seguir lamentándose para siempre y se ofrece a guiarla hasta su aldea. Ella lo observa atentamente, percibiendo el cambio en su actitud y preguntándose si por fin está empezando a recuperarse. El chico levanta un pequeño puño con gesto decidido y promete dar lo mejor de sí en lo que está por venir. Ella permanece a su lado, brindándole un apoyo silencioso mientras ambos se preparan para enfrentarse a lo que quede de su hogar. A medida que atraviesan la espesa vegetación, Noel señala un claro a lo lejos y explica que su destino está justo al otro lado de los árboles. Poco a poco, el aire empieza a cargarse con el inconfundible olor metálico de la sangre y la muerte. Al llegar a las afueras de la aldea, descalzo sobre la fría tierra, susurra con amargura que el olor de la sangre de su pueblo lo impregna todo y se aferra a las ruinas del lugar. El pánico empieza a apoderarse de él cuando comprende la gravedad de la situación. Se reprocha haber llevado a la joven hasta un sitio tan peligroso, convencido de que su desesperación nubló su juicio y pudo haberla puesto en peligro. Ella le responde con una sonrisa tranquila, casi juguetona, quitándole importancia a sus preocupaciones con un simple gesto de la mano. Le asegura que no tiene motivos para temer a la muerte ni necesidad de huir. Con una confianza que contrasta con la devastación que los rodea, ambos terminan entrando en la aldea,
convertida ahora en un pueblo fantasma de edificios destrozados y calles silenciosas. Ella se pregunta si sería mejor esperar en la entrada, pero Noel insiste en que puede arreglársela solo, aunque su pequeño cuerpo hace que esa afirmación parezca frágil frente al escenario de destrucción. La búsqueda de supervivientes solo revela pruebas aún más desoladoras. El suelo está cubierto de manchas de sangre, pero no queda ni un solo cadáver, como si un depredador hubiera devorado absolutamente todo. Se acercan a la entrada de una vivienda sumida en la oscuridad, donde las paredes muestran las profundas cicatrices de una violenta masacre. Desde el interior llegan unos espantosos sonidos de carne desgarrándose y cuerpos pesados desplomándose contra el suelo. Ella asoma la cabeza y contempla los restos de un banquete espeluznante. El responsable aparece enseguida, una enorme bestia cubierta de pelaje se gira lentamente hacia ellos, con el hocico y el pecho empapados de sangre fresca. El muchacho comprende de inmediato la realidad. El monstruo que destruyó su vida sigue allí, y todavía tiene hambre. Observa horrorizado cómo la bestia carnívora se abalanza sobre ellos con un violento zarpazo. Ella permanece completamente inmóvil, mientras la gran flor que corona su cabeza proyecta una sombra sobre sus ojos y las garras silban al atravesar el aire. Entonces, con un estruendo ensordecedor, estrella a la gigantesca criatura contra un enorme caldero cercano, poniendo fin al combate en un solo instante. A pesar de aquella demostración de fuerza abrumadora, la mandrágora tiembla ligeramente y admite para sí misma que enfrentarse a monstruos tan aterradores sigue dándole miedo. Contempla por última vez a la bestia aturdida y, consciente del peligro que representa, decide actuar de inmediato absorbiéndola para asegurarse de que jamás vuelva a hacer daño a nadie. Se inclina sobre ella y apoya el rostro contra su pelaje, poniendo en práctica una técnica que llevaba mucho tiempo deseando probar. Un extraño sonido de succión llena la estancia mientras el monstruo es absorbido lentamente por su cuerpo. Entonces comprende con sobresalto que es precisamente su rostro el conducto de esa absorción, lo que la lleva a preocuparse de que incluso un simple abrazo descuidado pueda resultar mortal. Mientras piensa que quizá debería empezar a llevar un velo por seguridad, el joven hombre bestia corre hacia ella lleno de preocupación. Se detiene bruscamente, jadeando mientras contempla el espacio vacío donde hace un instante estaba el monstruo, y le pregunta, completamente incrédulo, si de verdad ha derrotado ella sola a semejante bestia. Ella, por dentro, solo puede rezar para que no haya visto la inquietante forma en que se deshizo de ella. Aliviada al comprobar que su secreto sigue a salvo, observa cómo los ojos del muchacho brillan con una admiración sincera. La llama increíble, y el miedo que sentía hace un momento da paso a un asombro casi infantil. Su mirada se detiene en el lugar donde ocurrió el enfrentamiento y, con una ligera duda reflejada en el rostro, se pregunta en voz alta si habrá habido alguien más allí. Ella lo observa con atención, intrigada por aquel repentino cambio de tono. Ambos recorren con la mirada la silenciosa aldea y advierten que no queda ningún cadáver. El muchacho sugiere que quizá los aldeanos lograron huir a un pueblo vecino, una idea que llena de alivio a la bruja. Cuando le pregunta si puede acompañarla en su viaje, ella responde con una suave inclinación de cabeza. De repente, él rompe a llorar desconsoladamente y, entre lágrimas, le suplica que le permita serle útil de alguna manera. Ella permanece completamente desconcertada, incapaz de comprender por qué el niño está tan desbordado por la emoción. Él recuerda una infancia marcada por la soledad, rememorando las frías paredes del orfanato donde cada vez que lloraba solo recibía reprimendas por hacer demasiado ruido. Incluso ahora, el recuerdo de haber estado completamente solo sigue provocándole un dolor punzante. Mira a su compañera con una nueva empatía, impulsado por aquel deseo desesperado que tantas veces sintió en el pasado, que alguien extendiera una mano para consolarlo. Comprende que, en el fondo, lo único que siempre quiso fue alguien que le tendiera la mano. Esa vulnerabilidad compartida acerca un poco más a ambos en el silencioso bosque. Durante mucho tiempo había anhelado una presencia que permaneciera a su lado y ahuyentara el peso insoportable de la soledad. Y, en ese instante, decide convertirse él mismo en ese apoyo para ella. Mientras tanto, la mandrágora experimenta una extraña sensación al saborear la sal de las lágrimas del niño, descubriendo con sorpresa que le resultan deliciosas al ser absorbidas por su cuerpo. Un profundo alivio la invade al darse cuenta de la suerte que tuvo al decidir salvar al muchacho en lugar de absorberlo. Cuando abandonan las ruinas de la aldea, el joven hombre bestia duda unos instantes antes de levantar la vista hacia la alta figura floral que camina a su lado. Le propone que, ya que ella no tiene nombre, adopte al menos un título para facilitar sus viajes entre los humanos. Sugiere llamarla la bruja de las flores, explicando que ese nombre representa perfectamente su esencia,
vestida con un traje de flores y envuelta siempre en el dulce aroma de un jardín en plena floración. Al verla aceptar el nombre en silencio, sonríe con una alegría genuina y anuncia con entusiasmo que la presentará con ese honorable título en el próximo pueblo al que lleguen. Su ánimo parece renacer gracias al vínculo que acaban de formar. Muy lejos de ese cálido momento, la realidad es muy distinta. Una joven permanece sentada sola en el suelo de una casa saqueada, con la mirada vacía perdida en la nada, obligada a enfrentarse al devastador silencio que ha quedado tras la tragedia que acabó con todo lo que conocía. Poco después, el grupo llega a otra aldea donde reina un silencio absoluto. No hay ni una sola persona caminando por las calles. Noel se pregunta si los habitantes se estarán escondiendo, pero su agudo olfato percibe un olor muy diferente, el inconfundible hedor de la enfermedad. Siguiendo ese rastro, encuentran una pequeña figura desplomada sobre el suelo. Es una niña humana, inconsciente, aunque todavía con vida. La bruja observa las casas vacías y comprende que probablemente toda la población esté postrada en cama. Gracias a los recuerdos de su vida anterior, reconoce enseguida los síntomas de una enfermedad contagiosa. Al darse cuenta de que una epidemia se ha extendido por toda la aldea, un profundo temor empieza a invadirla mientras piensa en las consecuencias que eso puede tener para la comunidad. Comprende también el enorme peligro político de la situación. Si llegara a difundirse el rumor de que la maldición de una bruja destruyó una aldea, las autoridades emitirían inmediatamente una orden para exterminarla. Para evitar convertirse en el objetivo de un ejército de caballeros sagrados y prevenir una tragedia aún mayor, decide intervenir y curar la enfermedad con sus propias manos, pese al enorme riesgo que ello supone. Baja la vista hacia la niña enferma con la esperanza de que salvarla contribuya, al menos un poco, a mejorar la imagen que los humanos tienen de ella. Cuando la pequeña abre lentamente los ojos, no grita aterrorizada. En cambio, pronuncia una única palabra, diosa. Al ver en ella a una salvadora donde otros solo verían un monstruo, la mandrágora se siente profundamente conmovida y comienza a pensar en una forma más eficiente de repartir sus poderes curativos. Fabricar medicina a partir de los orificios de su rostro resulta tan desagradable como poco práctico para tratar a toda una aldea. Mientras acaricia su melena floral, se pregunta si existirá un método mejor para aprovechar su peculiar biología y salvar a todos aquellos moribundos sin tener que recurrir a algo tan grotesco. Concentrando su poder, transforma uno de los mechones de su cabello floral en un fino tubo capaz de verter el brillante néctar medicinal dentro de un elegante cuenco. Tanto la niña como Noel observan la escena en un respetuoso silencio. La pequeña incluso termina convenciéndose de que realmente está ante una divinidad mientras el líquido luminoso cae lentamente en el recipiente. Satisfecha con el éxito del procedimiento, sostiene el brillante néctar entre sus manos mientras piensa en la mejor manera de explicar su uso a los sencillos aldeanos. Mientras Noel compara su resplandor con el de las plantas más raras, ella sigue completamente concentrada en su objetivo, asegurarse de que cada persona del pueblo reciba una dosis. Entonces la niña se aferra con fuerza a su vestido y le suplica entre lágrimas que salve también a su madre. A la bruja le resulta extraño que una niña tan pequeña estuviera sola, pero ella explica que había salido únicamente a buscar agua cuando su madre se desplomó de repente. Poco después llegan a una humilde vivienda donde la mujer yace inmóvil, pálida y completamente inconsciente. Viendo que han llegado justo a tiempo, la bruja decide demostrar la eficacia de su medicina y promete a la preocupada niña que la ayuda por fin ha llegado. Con mano firme administra el líquido resplandeciente, observando cómo la mujer traga aquella esencia cargada de vida. La habitación queda completamente en silencio mientras los dos niños esperan con ansiedad el menor signo de recuperación. A la mañana siguiente, o quizás solo unas horas después, la mujer abre lentamente los ojos y mira a su alrededor con desconcierto. El rostro de su hija se ilumina de felicidad al comprobar que el milagroso remedio de la bruja ha conseguido arrancar a su madre de las garras de la muerte. Mientras en ese hogar la enfermedad comienza por fin a remitir, Noel observa que la impresión que los caballeros tenían sobre ella era acertada. La mira con renovada esperanza y le pregunta si piensa extender esa misma misericordia al resto de los habitantes del pueblo. Sus palabras despiertan fugazmente un recuerdo de un cálido abrazo, un instante de afecto de su vida pasada que suaviza su expresión. Al notar que se ha quedado pensativa, Noel le pregunta si está recordando a su propia familia. Después continúa suplicándole que salve a todo el mundo, con una mirada que refleja un profundo anhelo de protección. Ella lo observa y se pregunta si, al mirar a aquellos aldeanos, en realidad está viendo a la familia que perdió. Con esa idea en mente, decide seguir ayudando,
esperando que esa labor también pueda conducirlos hasta el paradero de los seres queridos del muchacho. Resuelta a ser de utilidad, acepta la tarea de repartir la cura por toda la aldea. Noel se ofrece de inmediato a ayudarla, dispuesto a seguirla donde haga falta mientras ambos comienzan a combatir la epidemia. Ella encabeza el camino hacia una sólida casa de piedra, decidida a continuar con su misión de sanar a todos los enfermos. Al acercarse a la puerta, la niña expresa aliviada que, por sí sola, no había sido capaz de entrar. Al cruzar el umbral, encuentran un interior oscuro y silencioso que contrasta con la brillante luz del exterior. Cuando entran en el dormitorio, la bruja se topa con una mirada intensa y hostil proveniente del hombre que yace en la cama. A pesar del evidente estado de enfermedad en el que se encuentra, sus ojos arden con una fuerza extraordinaria que la toma completamente por sorpresa. Le resulta increíble que alguien tan gravemente enfermo todavía conserve una presencia tan poderosa y una voluntad tan firme. La atmósfera se vuelve sofocante cuando la inmensa sed de sangre del hombre inunda toda la habitación, haciendo que la niña retroceda aterrorizada. Incluso la joven de las flores siente el peso de aquella hostilidad, impresionada por la abrumadora fuerza de su espíritu. Al percibir la tensión, la pequeña se apresura a explicar por qué ha regresado, contando que salió a buscar ayuda cuando no fue capaz de abrir la puerta. Con la voz temblorosa, expresa lo agradecida que está por haber encontrado a sus acompañantes y se vuelve hacia la cama. Llama al hombre, tío Dan. Él observa a los recién llegados con una mezcla de desconfianza y reconocimiento, pero su mirada acaba clavándose en la etérea mujer que permanece de pie frente a él, una presencia tan extraña como fuera de lugar en su humilde hogar. A pesar del estado en que se encuentra, consigue incorporarse, para sorpresa de la niña. Ella no entiende cómo puede siquiera moverse cuando, apenas unos instantes antes, la enfermedad lo había dejado completamente sin fuerzas. Dan acepta la medicina que le ofrecen, aunque todavía le cuesta creer que algo así pueda ayudarlo. En cuanto el líquido toca sus labios, un cálido calor se extiende por su pecho y siente como la vitalidad regresa a sus miembros agotados. La transformación resulta poco menos que milagrosa. En cuestión de segundos vuelve a sentarse erguido, con la mirada completamente despejada. Exhala un suspiro de asombro al comprender que acaba de experimentar una recuperación imposible con su propio cuerpo. Al verlo restablecido, la niña le cuenta emocionada que piensan ayudar también al resto de la aldea. Su rostro rebosa esperanza, el miedo que antes la dominaba ha sido sustituido por una firme determinación de ver a todos recuperarse. Dan los observa marcharse y su expresión se suaviza al comprender que, al menos por el momento, han sido aceptados. Mientras se alejan, permanece en silencio, sin apartar la vista de la misteriosa mujer que devolvió la vida a su hogar. Poco después contempla cómo la aldea estalla de alegría. Las calles, antes silenciosas, vuelven a llenarse de las risas de los niños y de los agradecimientos emocionados de los vecinos. La joven, envuelta en su vestido de flores, se encuentra rodeada de aldeanos que la aclaman como una auténtica hacedora de milagros, con los rostros iluminados por la salud recién recuperada. Avanzando con una presencia imponente pero digna, el jefe de la aldea se presenta formalmente como Dan y solicita hablar con ellos en privado. Mientras el joven hombre bestia anima a la niña a cuidar de su madre, Noel percibe una presión cada vez más asfixiante que emana del hombre, en claro contraste con la serenidad de sus palabras mientras los guía hacia un lugar apartado. Durante el camino, Noel revela que en el pasado perteneció a los caballeros sagrados, lo que lleva al jefe a comentar que su porte disciplinado encaja perfectamente con esa antigua profesión. Noel se pregunta fugazmente si quizá conoció a aquel hombre tiempo atrás, aunque enseguida descarta la idea cuando llegan a su destino, una modesta vivienda alejada del bullicio de la celebración. Ya en el interior, la joven de las flores siente como la ansiedad social se apodera de ella. Su corazón late con fuerza al convertirse en el centro de tantas miradas. El jefe se disculpa con brusquedad por el estado de la casa y los conduce hasta una habitación del fondo para asegurarse de que nadie pueda oír la conversación. Entonces, para sorpresa de todos, el imponente hombre deja de lado toda su severidad, inclina profundamente la cabeza y, con la voz cargada de sincera gratitud, les da las gracias por haber salvado a su pueblo. La joven se sobresalta al ver una muestra de humildad semejante en alguien tan intimidante y mueve las manos con nerviosismo, intentando restarle importancia. Sin embargo, el tono del jefe cambia enseguida y vuelve a mostrarse firme al preguntarles quiénes son realmente. Explica que la medicina que han repartido no es un simple remedio, sino un elixir extraordinariamente valioso. Entrecierra los ojos con la desconfianza propia de un veterano guerrero y les pregunta por qué alguien regalaría un recurso tan preciado a unos simples aldeanos. Ella siente todo el peso de aquella sospecha sobre sus hombros, comprendiendo que su acto de generosidad ha despertado una peligrosa
peligrosa curiosidad, Noel interviene rápidamente, dejando claro que no pretende esconderse detrás de la joven y que será él quien dé todas las explicaciones necesarias. Rompiendo el tenso silencio, el muchacho hombre bestia da un paso al frente y presenta formalmente a su compañera como la bruja de las flores. Explica que la milagrosa medicina es fruto de una antigua magia vegetal, un arte secreto que muy pocos dominan. Añade que, como la bruja perdió la voz a cambio de obtener el control sobre la naturaleza, será él quien hable en su nombre y actúe como puente entre aquellos misteriosos sanadores y el desconfiado jefe de la aldea. La revelación de Noel acerca de las brujas de las flores provoca un inmediato escepticismo. Dan señala que, según la historia, la raza demoníaca desapareció hace 500 años, por lo que resulta difícil creer que una de ellas siga viva. Recuerda las antiguas leyendas que narran cómo una gran calamidad provocó la aniquilación mutua de los demonios. Aunque existían rumores sobre un único superviviente, siempre se hablaba de un hechicero varón, nunca de una bruja. Basándose en su propia experiencia, el jefe revela que en el pasado también fue caballero sagrado. Durante años participó en innumerables misiones para dar caza a supuestos supervivientes demoníacos, solo para descubrir que todas las pistas resultaban falsas. Su mirada se vuelve aún más penetrante mientras observa fijamente a la joven bajo el gran sombrero de flores. Con toda la autoridad que le otorga su experiencia, le exige conocer su verdadera identidad. Al percibir que la tensión aumenta, el joven hombre bestia se coloca inmediatamente delante de ella y alza la voz en su defensa. Insiste en su bondad, recordándole al jefe que no solo le salvó la vida, sino que además vino voluntariamente a ayudar a la aldea. Las lágrimas empiezan a brotar de sus ojos mientras lamenta que su compañera esté siendo tratada con tanta desconfianza, sintiéndose responsable de las sospechas que recaen sobre ella. Dan solo puede responder con un largo suspiro, el rostro marcado por un evidente conflicto interior. Finalmente decide dejar de lado el misterio, al menos por el momento, y reconoce la enorme deuda que todo el pueblo ha contraído con ellos. Cuando pregunta cómo podría recompensarlos por un regalo tan extraordinario como aquel elixir, ella simplemente niega con la cabeza, dejando claro que el dinero no tiene ningún valor para ella. Entonces Noel aclara cuál es su verdadero deseo: no buscan oro, sino un lugar al que puedan llamar hogar, un refugio donde por fin establecerse y vivir en paz. Mientras contempla el asentamiento humano, no puede evitar sentir una profunda incertidumbre. Aunque desea quedarse allí, es consciente de que jamás se ha permitido a un hombre bestia vivir entre los aldeanos y que, además, la amenaza de la epidemia todavía no ha desaparecido del todo. La respuesta de Dan es tan sincera como dura. A pesar de la inmensa gratitud que siente hacia ellos, afirma con firmeza que un niño hombre bestia no puede quedarse en la aldea, ya que los profundos prejuicios de los habitantes jamás lo permitirían. Noel levanta la vista hacia la joven y, con voz suave, le pide que no ponga esa expresión tan triste por su culpa. Explica que ha vivido toda su vida como un hombre bestia y que ya está acostumbrado a las miradas de desprecio y a que lo llamen monstruo. Sin embargo, ver el dolor reflejado en el rostro de ella le duele mucho más que cualquier insulto recibido. Finalmente llegan hasta un viejo molino de agua situado en las afueras del pueblo, un lugar apartado que, aunque simboliza el exilio, también podría convertirse en un verdadero refugio. El alto hombre de espesa barba oscura les explica que, debido a las estrictas normas de la aldea, no puede oponerse a la decisión de los vecinos, pero sí puede ofrecerles aquella vivienda aislada. Los ojos del muchacho se iluminan de esperanza y le da las gracias una y otra vez, moviendo la cola con entusiasmo al comprender que ya no tendrán que seguir vagando por la naturaleza. Lleno de una nueva determinación, promete convertirse en el mejor sirviente posible y no deshonrar jamás la memoria de su pueblo. Sobre todo, se siente inmensamente feliz de tener por fin un techo bajo el que dormir, dejando atrás las noches en las que tenía que enterrarse en la fría tierra para descansar. Cuando llegan ante su nuevo hogar, ambos se detienen. Frente a ellos se alza una sólida casa de piedra de 2 plantas. El muchacho contempla el edificio con la boca abierta, incapaz de ocultar su asombro ante la idea de tener una casa de verdad, mientras la joven coronada por flores permanece inmóvil, observando en silencio el que será su nuevo refugio. Poco a poco, las lágrimas de felicidad empiezan a llenar sus ojos al comprender que, por fin, tienen un lugar al que llamar hogar. Tras un largo viaje huyendo de monstruos y buscando un lugar entre los humanos, por fin ha encontrado un refugio donde puede vivir de verdad. Su corazón rebosa una gratitud imposible de expresar con palabras. Al entrar, descubren un interior cálido y bien cuidado, impregnado del acogedor aroma de un hogar familiar. El hombre les revela que aquella fue en su día la casa de sus padres, completamente equipada con todo lo que puedan necesitar,
haciendo que el muchacho comprenda el enorme valor de un regalo como ese. A pesar de la cálida bienvenida, el chico duda un instante, bajando ligeramente las orejas mientras pregunta si de verdad está bien que alguien como él ocupe un lugar tan importante. Sabe demasiado bien que muchos aldeanos sienten un profundo prejuicio hacia los de su raza y teme que su presencia pueda causarle problemas a quien les ha tendido la mano. El hombre le dedica una sonrisa tranquilizadora y descarta sus preocupaciones, asegurándole que no tiene ningún motivo para guardar rencor hacia él. Los anima a instalarse y considerar la casa como suya, un gesto de bondad que hace que el muchacho estalle de alegría. Después dirige su atención a la joven silenciosa, reconoce que ha perdido la voz y propone que, a partir de ahora, se comuniquen por escrito. Aquello despierta una nueva determinación en el joven hombre bestia, que decide aprender a leer y escribir para poder servir mejor a su señora. Ella contempla la hoja de pergamino en blanco con una mezcla de ansiedad y determinación al darse cuenta de que no conoce en absoluto la escritura de este mundo. Animada por las palabras del hombre, toma la pluma y, con el ceño fruncido por la concentración, intenta romper el silencio trazando sus primeras letras. Sin embargo, observa aquellos símbolos presa del pánico al comprobar que es incapaz de entender un solo carácter de aquella escritura desconocida. A su lado, el anciano de la aldea se inclina para observar mejor y sus ojos se abren de par en par al reconocer que aquellos caracteres no pertenecen a ningún dialecto moderno, sino a una antigua escritura perdida en el tiempo. Al ver el repentino cambio en su expresión, el joven hombre bestia se encoge, preocupado por si ha hecho algo que lo haya ofendido. Pero el hombre permanece absorto en sus propios pensamientos. Está completamente conmocionado al darse cuenta de que tiene delante un idioma que debería haber desaparecido siglos atrás. Recorre las líneas con la mirada y explica que esos símbolos concretos se remontan a la legendaria era de los caballeros sagrados. Hace toda una vida que no veía una escritura tan arcaica y su aparición allí resulta tan imposible como inquietante. Mientras todos escuchan, comienza a relatar la época en la que sirvió como ayudante del mago de la corte real, cuando oyó hablar de un poderoso hechicero. Con voz grave explica que aquel individuo fue el único bebé que sobrevivió a una catástrofe ocurrida 500 años atrás, un ser cuya propia existencia desafía las leyes naturales. Sus palabras pesan en el ambiente cuando revela la verdadera naturaleza de aquel superviviente. No era un simple hombre, sino un demonio. La imagen de una figura oscura sentada en un trono envuelto en sombras parece simbolizar una historia que se niega a permanecer enterrada. El peso del pasado se hace aún más evidente cuando la conversación deriva hacia el hechicero que actualmente sirve al rey en la capital del reino. Es un inquietante recordatorio de que los demonios jamás sintieron afecto por la humanidad, y descubrir que un ser nacido hacía 5 siglos sigue con vida resulta una verdad casi imposible de aceptar. Ella escucha con atención y comprende que deberá ser extremadamente cautelosa para no cruzarse jamás con alguien así. Sus grandes ojos reflejan una preocupación imposible de ocultar. Dejando atrás aquellos pensamientos tan sombríos, sigue al joven hombre bestia hasta su nuevo hogar. Él, lleno de entusiasmo, anuncia que ha encontrado un dormitorio y se ofrece a preparárselo de inmediato. Ella rechaza amablemente la propuesta y le explica que una cama normal no es adecuada para ella, dejando al muchacho completamente desconcertado sobre donde duerme realmente una bruja de las flores. Con un suave gesto de la mano, libera su magia y, al instante, un magnífico lecho de flores en plena floración brota del suelo de madera. El chico contempla la escena maravillado y exclama que es increíble, mientras ella incluso se ofrece a crearle uno igual para pasar la noche. Él se niega rápidamente, confesando que preferiría evitar cualquier accidente en el que pudiera terminar siendo absorbido por aquellas plantas mágicas. La transformación no se limita al interior de la casa. También el exterior queda cubierto por exuberantes enredaderas y flores de vivos colores. Contemplando el paisaje ahora rebosante de vegetación, el muchacho comenta que le gustaría llenar también el resto del exterior de tanta vida, animado por aquel repentino estallido de color. Poco después regresa con una cesta llena de verduras frescas, emocionado por utilizarlas para preparar la cena cuanto antes. Ella, sin embargo, observa el huerto con un tipo de hambre completamente distinto y susurra que le encantaría enterrarse en aquella tierra esponjosa y fértil, dejando que sus instintos vegetales se impongan por un instante a su comportamiento humano. Una vez instalados,
comienza a sentirse algo incómoda por su llamativa apariencia. Lleva una mano al enorme sombrero coronado de flores y pregunta con cierta timidez si resulta extraño llevar algo así dentro de casa. Él cruza la mirada con ella durante un instante mientras ambos se sientan a la mesa. El silencio solo se rompe por el tintineo de los cubiertos. Ella se recuerda a sí misma que debe comportarse como una humana e intenta imitar sus costumbres, aunque su verdadera naturaleza siga sintiéndose completamente fuera de lugar en un ambiente tan hogareño. Sentada frente al joven hombre bestia, le explica que no puede comer alimentos sólidos y se limita a beber la sopa con delicadeza. A su lado, el muchacho devora la comida con entusiasmo, completamente ajeno a sus limitaciones alimenticias. De repente hace una pausa, su nariz se mueve inquieta al percibir un olor que parece incomodarlo. Ella lo observa con curiosidad y una leve preocupación al notar aquel cambio tan repentino. A la mañana siguiente la situación empeora. Lo encuentra doblado por las náuseas y el pánico empieza a apoderarse de ella al preguntarse si las verduras cultivadas con su propia magia podrían resultar tóxicas para alguien con una constitución parecida a la humana. Cuando él sale tambaleándose de la casa, claramente debilitado, una aterradora conclusión cruza su mente. Sus síntomas coinciden exactamente con la extraña enfermedad que afectó anteriormente a los aldeanos, señal de que el peligro todavía no ha desaparecido. El estómago del muchacho ruge con fuerza, dejando patente el hambre que siente a pesar de ser incapaz de retener la comida. Ella comprende entonces que no basta con aliviar los síntomas. Debe salir a descubrir el origen de aquella corrupción antes de que cause más víctimas. Mientras él descansa sumido en un sueño inquieto, prepara una nueva remesa de su elixir curativo y desciende las escaleras de piedra de la casa. Su destino es el río cercano. Al llegar a la orilla prueba el agua con cautela y al instante siente una amarga repulsión. Es exactamente el mismo sabor nauseabundo que desprendían los zombis de la montaña, confirmando que los restos de aquellos monstruos han contaminado toda el agua corriente río abajo. La idea de que los aldeanos vuelvan a enfermar la llena de angustia, no solo por sus vidas, sino también porque pondría en peligro la frágil confianza que tanto esfuerzo le ha costado ganarse. Rebusca en sus recuerdos hasta dar con la solución, una planta muy concreta capaz de purificar semejante contaminación. Se trata de la flor purificadora, una planta demoníaca que se alimenta de toxinas y materia en descomposición. Mientras crece, actúa como un filtro natural que limpia aquello donde echa raíces y, al marchitarse, se convierte en un fertilizante de extraordinaria calidad. Con sumo cuidado deposita sus semillas en la corriente y observa cómo arraigan y comienzan silenciosamente su labor. Casi de inmediato la oscura contaminación empieza a desaparecer y el agua recupera su transparencia cristalina y su capacidad de dar vida. En ese momento se lleva una mano al vientre cuando un fuerte rugido hueco brota de su estómago. El hambre se vuelve casi insoportable. A pesar del agotamiento que siente, permanece de pie en medio de un campo cubierto de flores mientras reflexiona sobre lo exigente que ha sido cultivar las flores purificadoras, llegando a la conclusión de que su crecimiento consume mucha más energía que el de cualquier planta corriente. Decidió continuar con sus esfuerzos poco a poco, comprendiendo que intentar acelerar el proceso era simplemente imposible. Después de disfrutar de una necesaria comida de pescado a la brasa para recuperar fuerzas, volvió a centrar su atención en la difícil situación de la aldea. Planeaba plantar más flores purificadoras en las zonas contaminadas mientras preparaba un potente elixir para los aldeanos. Más tarde regresó a sus aposentos elevados, descansando sobre una cama suspendida desde la que podía contemplar toda la habitación, justo cuando el joven hombre bestia, Noel, se acercó. Tumbada allí, se sentía extrañamente desconectada, comparando su cuerpo inmóvil y suspendido con el de una verdura marchita puesta a secar. Noel la saludó con energías renovadas, disculpándose por haber dormido tanto y prometiendo esforzarse al máximo a partir de ese momento, aunque enseguida desvió su atención hacia una extraña flor que crecía cerca. Se preguntó cómo podría describir aquella planta milagrosa a los demás, dándole vueltas sin parar hasta que una idea lo golpeó como un relámpago. Al darse cuenta de que el desagradable olor de la enfermedad había desaparecido del ambiente, dedujo que aquellas flores estaban neutralizando activamente las toxinas y llegó a la conclusión de que plantarlas directamente en el río era la clave para salvar la aldea. Ella le sonrió con orgullo y elogió su inteligencia al ver que por fin había unido todas las piezas. Comprendiendo que el agua había sido la verdadera fuente de la epidemia desde el principio, su conversación fue interrumpida
sorprendida por la potente voz del jefe de la aldea llamándolos desde el exterior. Ella recogió una cesta llena de elixir recién preparado y encargó al muchacho que llevara las buenas noticias a la gente que esperaba fuera. Noel permaneció a su lado mientras el jefe aceptaba el recipiente con el elixir. La voz del hombre estaba cargada de una gratitud tan profunda que apenas encontraba palabras. Aquello iba mucho más allá de una simple consulta o de un tratamiento, significaba la salvación de todo su pueblo. Con el ceño fruncido, seguía preguntándose cómo podría devolver un favor de semejante magnitud. No solo habían proporcionado la cura, sino que además habían descubierto el verdadero origen de la plaga y lo habían eliminado por completo. Mientras los elogios continuaban, la joven del sombrero de flores desvió la mirada. Una sombra de culpa cruzó su rostro al pensar que sus acciones no habían nacido únicamente del altruismo, sino también de su propio deseo de vivir en paz. Sus pensamientos se rompieron de golpe cuando un seco chasquido metálico resonó a su lado. Sobresaltado por el sonido, el joven hombre bestia preguntó por la espada que el jefe llevaba ahora al cinto. El hombre explicó que iba a patrullar el perímetro de la aldea, ya que el reciente aumento de monstruos hacía demasiado peligroso salir desarmado. Continuó explicando que el equilibrio de las tierras salvajes había cambiado. Las criaturas más poderosas de las altas montañas estaban expulsando a los monstruos más débiles hacia los valles y los asentamientos humanos. Era una dura realidad de la época en la que vivían, donde la seguridad se había convertido en un lujo efímero. Aquellas palabras hicieron que el muchacho comprendiera por fin las trágicas circunstancias que llevaron a la destrucción de su propia aldea. A su lado, la expresión de la bruja de las flores se endureció discretamente mientras hacía una silenciosa promesa de impedir que semejante tragedia volviera a repetirse. Con un leve movimiento de sus amplias faldas, dio media vuelta, decidida a emprender una nueva tarea. El jefe la llamó con preocupación y le preguntó si realmente pensaba adentrarse sola en aquellas peligrosas tierras salvajes, pero ella respondió únicamente con una tranquila sonrisa. Noel animó al jefe a concentrarse en repartir el elixir entre los aldeanos enfermos, hablando con una confianza absoluta en la fuerza de su compañera. El hombre observó cómo ambos se alejaban, impresionado por la fe pura e inquebrantable que el niño depositaba en aquella a la que llamaban la bruja de las flores. Mientras desaparecían en la distancia, el jefe reflexionó sobre el enorme precio que debía de tener un poder semejante. Recordó las antiguas leyendas sobre su raza, seres casi inmortales cuyas vidas estaban íntimamente ligadas a la magia que empleaban con tanta generosidad para dar vida a la naturaleza. Permaneció largo rato inmóvil, una figura solitaria contemplando cómo aquella extraña pareja se perdía en el horizonte. Sus responsabilidades seguían siendo enormes, pero por primera vez en muchos días sentía un pequeño rayo de esperanza para el futuro de la aldea. Permaneció allí sosteniendo una cesta de fruta, abrumado por la vergüenza que le provocaba recordar sus antiguas sospechas hacia la joven. Incluso cuando él la había tratado con fría desconfianza, ella jamás había dejado de sonreír con amabilidad, y ahora esa bondad hacía que sus dudas pasadas le parecieran vergonzosas. Con una renovada determinación, juró que nunca volvería a desconfiar de ella. Mientras tanto, la joven disfrutaba tranquilamente de una comida que le parecía un auténtico lujo ganado con esfuerzo. Reflexionó sobre la inteligencia del antiguo caballero y reconoció que su ayuda había sido fundamental para todo lo que habían conseguido. Sin su protección y la estabilidad que les había proporcionado, estaba convencida de que no habría podido disfrutar ni de una sola comida en paz. Fue en aquel instante de calma cuando decidió confiar plenamente en él. Poco después, su mirada se dirigió hacia el perímetro de la aldea, donde una sencilla valla de madera actuaba como una frágil barrera frente a la naturaleza salvaje. Se dio cuenta de inmediato de que aquellas defensas eran completamente insuficientes y necesitaban reforzarse cuanto antes. La idea de que un aldeano indefenso pudiera cruzarse con un monstruo errante le resultaba insoportable. Sin mejores defensas, serían presas fáciles. Para solucionarlo, recurrió a su magia y creó un nuevo guardián especializado, la rosa chupasangre. Aquellas engañosamente hermosas flores blancas poseían espinas capaces de atravesar incluso las gruesas escamas de un hombre lagarto. Solo después de probar la sangre de un intruso adquirían un intenso color rojo carmesí. Le pareció la solución perfecta, una trampa oculta que rodearía el exterior de la empalizada sin alterar la tranquilidad del interior de la aldea. De repente, acompañadas por el sonido de hojas agitándose y el crecimiento acelerado de la vegetación, las enredaderas encantadas comenzaron a extenderse
extenderse a una velocidad antinatural por toda la valla. Los habitantes contemplaban la escena en absoluto silencio mientras las plantas se entretejían con la estructura de madera hasta formar un auténtico muro viviente cubierto de espinas que brillaba bajo la luz. La eficacia de aquella nueva defensa quedó demostrada casi al instante cuando un monstruo que merodeaba por la zona cayó en la trampa. Sus alaridos de dolor resonaron por los alrededores mientras las espinas se clavaban en su cuerpo. Ella observó satisfecha el resultado, aunque comprendió una limitación importante: aquellas plantas eran extensiones de su propio cuerpo y actuaban como centinelas fieles, pero, una vez separadas de ella, solo podían reaccionar a aquello que tocaban. Hasta que atrapaban una amenaza, ella permanecía completamente ajena a lo que sucedía. Se preguntó si existiría alguna forma de compartir sus sentidos con sus creaciones para saber exactamente qué ocurría en el perímetro sin tener que desplazarse personalmente. Al revisar sus reservas de poder descubrió que todavía le quedaban algunos puntos de evolución sin gastar. Sin dudarlo, los invirtió en adquirir una nueva habilidad: clonación, una capacidad que tal vez le permitiría estrechar el vínculo con sus sirvientes florales. Al activar la conexión, una extraña sensación recorrió todo su cuerpo y dejó escapar un suave jadeo de sorpresa. Era un cosquilleo delicado, como si sintiera el movimiento de los pétalos mecidos por el viento. El experimento había sido un éxito. Estaba compartiendo realmente las sensaciones físicas de las rosas. Para comprobar hasta dónde llegaba aquella conexión, sujetó uno de los capullos y tiró de él con fuerza, preparándose para recibir la reacción. Un sordo y rítmico latido resonó en su propio cuerpo, confirmando que el vínculo era fuerte y respondía perfectamente a los estímulos físicos. Poco después descubrió que podía regular la intensidad de aquellas sensaciones compartidas, evitando que el dolor de una batalla llegara a sobrepasarla. Sin embargo, seguía existiendo un problema importante. Como las rosas no tenían ojos, seguía siendo incapaz de ver a través de ellas. Aquella limitación despertó una nueva idea. Tal vez pudiera lograr lo mismo utilizando otro tipo de planta, una capaz de proporcionarle visión. Mientras observaba unas pequeñas plantas bulbosas, le sorprendió lo fácil que resultaba moverlas de un lugar a otro. Entonces una nueva posibilidad comenzó a tomar forma en su mente. Si estas fueran realmente de su misma especie, quizá podría darles extremidades y transformarlas en herramientas de vigilancia vivientes para observar los alrededores. Sin embargo, rápidamente descarta la idea por el momento, al darse cuenta de que introducir de repente criaturas tan extrañas en el pueblo solo provocaría un pánico innecesario. Habiendo terminado los refuerzos de la valla fronteriza, se gira y ve al joven chico bestia y a la niña del pueblo acercándose, saludándola con voces alegres. La reciben con una calidez genuina, y sus pequeñas estaturas le recuerdan a los goblins. Aún así, su presencia es completamente inofensiva y encantadora. Ella los observa, notando la sencilla inocencia que poseen los niños humanos. La atención del joven pronto se desvía hacia las nuevas incorporaciones en la valla, comentando la llamativa belleza de las flores mientras señala las espinas dentadas que parecen dolorosas. Ella le explica su propósito, aclarando que no son simples adornos, sino una defensa vital contra los monstruos que se acerquen. Le da una advertencia firme y le dice que mantenga la distancia para evitar hacerse daño. Él asiente con energía, prometiendo mantenerse bien alejado de la peligrosa flora. Al presenciar la interacción, la niña la observa con incredulidad, preguntándose en voz alta cómo es posible que él entienda las intenciones de la mujer silenciosa. Él sonríe y explica que su especie posee instintos mucho más agudos que los de los humanos comunes, aunque bromea diciendo que quizás su capacidad de comprenderlas se debe simplemente a su propia inteligencia. Ella continúa explicando que los Bestkin suelen ser buscados como sirvientes por la raza demoníaca debido a sus perspectivas únicas. Aunque la niña sigue siendo escéptica, concluyendo en privado que los demonios simplemente son excéntricos. Él se apresura a defenderla, declarando con firmeza que esta bruja en particular es diferente a cualquier otra. Habla de su bondad y de su dedicación desinteresada al bienestar de los demás, instando a la niña a mirar más de cerca para descubrir su verdadera naturaleza. Al escuchar sus elogios, ella siente una punzada de humildad, sabiendo que aunque su forma física sea la de una mandrágora, su único deseo es poder ser de alguna pequeña ayuda para las personas de este pueblo. Se encuentra rodeada por una multitud de aldeanos agradecidos, con los ojos abiertos por la sorpresa mientras el líder del pueblo le extiende una cálida invitación a un banquete de celebración. El aire está lleno de vítores hacia la bruja Samá, un título que parece honrarla y al mismo tiempo desconcertarla al comprender la magnitud de su gratitud. A su lado,
el joven Bestkin recuerda las advertencias sobre los prejuicios humanos. Su expresión se vuelve cautelosa cuando una voz repentinamente lo llama desde la multitud. Él permanece alerta, sin saber si la hospitalidad que le han mostrado a su compañera también será ofrecida a alguien de su especie. El chico se estremece instintivamente cuando un hombre se acerca, pero la intención de los aldeanos está lejos de ser hostil. El hombre habla con verdadera calidez, agradeciéndole por el cuidado y la protección que brindó durante la reciente crisis. La inesperada amabilidad deja al joven Bestkin sin palabras por un momento. Con una sonrisa amistosa, el aldeano le ofrece la mano como gesto de paz, sellando un nuevo vínculo de amistad mientras el propio pueblo parece florecer con una vida renovada. El antiguo extraño temido ahora es recibido como un protector y un amigo entre la gente común. Más tarde, bajo un cielo despejado, comienza un gran banquete donde el caballero comparte una bebida y risas con el líder del pueblo. La tensión de la batalla finalmente es reemplazada por la calidez de la comunidad. Brindan por su victoria compartida y por la seguridad de los hogares que lucharon por proteger. Observando la celebración desde un rincón tranquilo, la doncella floral siente una profunda paz. Se da cuenta de que por fin ha encontrado el refugio que tanto había deseado. A su lado, el joven Bestkin camina con un nuevo sentido de pertenencia. Ya no es un marginado en un mundo de humanos, y ella ofrece una oración silenciosa para poder permanecer en ese tranquilo refugio para siempre, sin saber que, en las lejanas torres de la capital, conversaciones mucho más oscuras ya están teniendo lugar. La belleza del pueblo contrasta con las frías e imponentes piedras del centro del poder. Dentro de esos muros de piedra, llegan informes a los oídos del demonio de alto rango y sus caballeros sobre un pueblo supuestamente gobernado por una bruja. La noticia de una poderosa entidad controlando las tierras fronterizas despierta el interés de los señores locales, quienes exigen una investigación. Él descarta la noticia con una sonrisa fría, aplastando una delicada flor en su mano mientras declara que los rumores no son más que una invención. Para él, la idea de una bruja benevolente es una pérdida de tiempo. Sin embargo, los informes no pueden ser ignorados por completo. A pesar de su aparente falta de interés, el señor demonio ordena a sus hombres prepararse para partir. Su mirada permanece sobre el caballero cuyo destino sigue ligado al pueblo cercano a la frontera. La orden es clara: marcharán hacia las tierras fronterizas para descubrir la verdad detrás de los rumores. La mirada del demonio es fría y calculadora mientras da una nueva orden. Habla de la esquiva mandrágora que ha sido mencionada. Su voz transmite una oscura intención. Exige que, si encuentran a la criatura, sea capturada y llevada ante él inmediatamente. Mientras tanto, sin ser conscientes de la amenaza que se acerca, la joven bruja y sus compañeros permanecen en su santuario floral. El chico Bestkin y la niña del pueblo siguen refugiados en la seguridad de ese lugar, con sus vidas ahora inevitablemente conectadas por la creciente obsesión del demonio. El joven Bestkin reflexiona sobre la dureza de su supervivencia, señalando el aumento de los zombies y la disminución de los suministros de comida. Luego dirige su mirada hacia la bruja de las flores y, con voz temblorosa, le pregunta si realmente ha estado viviendo todo este tiempo dentro del peligroso territorio demoníaco. Dan se une a la conversación con una expresión seria, destacando lo imposible que sería para un humano sobrevivir en un lugar así. Señala que el miasma es demasiado poderoso para que una persona común pueda soportarlo, reforzando el misterio sobre la larga presencia de la mujer allí. Un pesado silencio cae sobre el grupo mientras se reúnen alrededor de la mesa, sintiendo el peso de la revelación. Dan parece especialmente perturbado, con el ceño fruncido mientras contempla las implicaciones de lo que acaban de descubrir sobre su compañera. No puede ocultar su sorpresa al pensar que ella pasó 5 siglos completamente sola, lamentando las almas de sus semejantes dentro de aquella tierra maldita. El joven chico zorro interviene, con los ojos abiertos de admiración, atribuyendo semejante hazaña a su inmenso poder mágico y a su infinita bondad. Ella escucha en silencio sus razonamientos y finalmente asiente, aceptando que presentar la historia de cierta manera evitaría que pareciera antinatural ante los demás. Con una suave sonrisa, la bruja de las flores reconoce que decir que una mandrágora imitó a un humano sería una explicación mucho más convincente para los aldeanos que la verdad. El grupo siente alivio al creer que han encontrado una forma de ocultar su verdadera naturaleza y los peligros que enfrentan. Mientras tanto, en la entrada del pueblo, Leonard y sus compañeros caballeros se detienen de golpe, con la mirada fija en una visión inquietante. Encuentran una rosa de cadena, una planta nativa únicamente del territorio demoníaco, floreciendo donde no debería existir,
lo que provoca una alarma inmediata entre los soldados. Intercambian miradas confundidas, seguros de que algo así no estaba allí cuando pasaron por última vez. La aparición repentina de esa flora demoníaca en un periodo tan corto los hace preguntarse cómo una corrupción semejante pudo haberse extendido tan rápidamente. Él permanece en la entrada del pueblo con una presencia imponente mientras pregunta por el jefe de la aldea. Los habitantes reciben a los caballeros con calidez, sus voces llenas de una alegría inesperada mientras señalan a una figura conocida que se acerca. Ese recién llegado no es otro que el mercader ambulante, quien se detiene en seco al ver a los hombres armados. Un joven aldeano lo llama con respeto, identificándolo como una figura importante dentro de la comunidad. Al ver al mercader, la confusión del caballero no hace más que aumentar mientras señala la vibrante flora cercana. Exige una explicación de cómo es posible que plantas nativas del temido territorio demoníaco estén floreciendo en el corazón de un asentamiento humano. El mercader sostiene su mirada con una expresión tranquila, casi reverente, atribuyendo el milagroso florecimiento a la bruja de las flores. Habla de ella con una profunda gratitud, nombrándola como la salvadora que protegió su hogar de una destrucción segura. Al percibir que todavía dudan, les ofrece una solución sencilla: deberían ir a verla a ellos mismos en el molino de agua situado en las afueras del pueblo. El caballero permanece en silencio, con la mente intentando reconciliar aquella escena pacífica con los oscuros rumores del territorio. Mientras el grupo comienza a avanzar por el pueblo, los caballeros hablan en voz baja sobre el extraño comportamiento del mercader. Se preguntan si el hombre ha sido víctima de algún tipo de manipulación mental o si sus relatos sobre la bruja realmente tienen algo de verdad. El caballero del parche en el ojo se toma un momento para observar los alrededores, notando la inesperada vitalidad del pueblo. Comenta que la atmósfera se siente mucho más luminosa y llena de energía que incluso antes de que la influencia demoníaca comenzara a extenderse. Continúa hablando con una voz más suave, admitiendo una pequeña esperanza de que esta misteriosa bruja sea realmente tan benevolente como afirman los aldeanos. Su compañero lo observa sorprendido, desconcertado por un sentimiento tan poco habitual en él. La conversación toma un giro más sombrío cuando sugiere que su presencia incluso podría brindar algo de consuelo al largo aislamiento del hechicero. La mención de su enigmático superior hace que el otro caballero retroceda sorprendido, preguntando por qué de repente han cambiado de tema. El otro caballero se burla de la idea, cuestionando si las entidades demoníacas siquiera son capaces de sentir emociones humanas como la soledad. Su compañero simplemente le recuerda que él mismo fue quien al principio descartó los rumores, sugiriendo que quizá haya mucho más en esta situación de lo que creen. El caballero del parche asiente con gravedad, reconociendo que la perspectiva de alguien que ha vivido durante eras probablemente supera la comprensión de los mortales. A pesar de esa enorme diferencia de experiencia, confiesa que sigue teniendo la intuición de que quizá aún puedan albergar las mismas emociones fundamentales. Ese sentimiento parece estar relacionado con un recuerdo de la bruja de las flores, cuya presencia solía estar acompañada por un aroma idéntico al de una rara flor del territorio demoníaco. Para aquellos capaces de reconocerlo, esa fragancia ofrecía un pequeño destello de esperanza, siempre y cuando sus expectativas no estuvieran equivocadas. Sin embargo, su compañero encuentra esa idea difícil de aceptar, afirmando tajantemente que no puede imaginar a una figura tan poderosa sintiéndose sola. De hecho, la idea le parece casi absurda. Esa declaración provoca una reacción inesperada en el normalmente sereno caballero, quien grita que, en realidad, el que está sufriendo de soledad es él. Su repentina pérdida de compostura deja a sus compañeros mirándolo en un silencio absoluto. La seriedad del debate filosófico anterior se rompe por una confesión completamente personal. Mientras tanto, de vuelta en el tranquilo molino de agua, el joven Bestkin permanece sentado en silenciosa reflexión, preguntándose por qué sigue siendo tan poco popular entre las mujeres ahora que el caos reciente finalmente ha terminado. Observa a la bruja de las flores sentada elegantemente en la mesa, con aquella escena doméstica contrastando fuertemente con la tensión de antes. Finalmente rompe el silencio, observando su pequeña porción de comida y preguntándole si realmente necesita tan poco alimento para mantenerse. Ella responde con una explicación tranquila, señalando que los monstruos atrapados por sus rosas devoradoras de sangre le proporcionan una enorme cantidad de nutrientes, ya que en esencia consume la esencia de esas criaturas. Gracias a ello,
queda completamente satisfecha sin necesidad de comidas tradicionales. El chico mira la mesa con las orejas ligeramente caídas y admite su preocupación de que quizá su propia cocina simplemente no haya sido de su agrado. Se había dado cuenta de que ella solo bebía algo y temía que sus esfuerzos hubieran sido inútiles. Para tranquilizarlo, ella explica que su percepción del sabor es completamente diferente, regida por un criterio ajeno al de los humanos. Además, revela una sorprendente verdad física: al no poseer un estómago convencional, los alimentos sólidos son biológicamente imposibles para ella, por lo que depende de líquidos fáciles de consumir como la leche y los huevos. Buscando una forma de ofrecerle algo que pudiera disfrutar, él propone un acuerdo, preguntándole si podría consumir una mermelada hecha con los frutos del árbol de caramelos de las hadas. Describe la sustancia como algo tan dulce como el néctar y con la apariencia de pequeñas gotas coloridas, esperando que ese alimento líquido pueda adaptarse a sus necesidades especiales. Él sonríe emocionado, sujetando una cesta tejida mientras anuncia que preparará el dulce inmediatamente. La bruja de las flores asiente suavemente, y sus rasgos etéreos se suavizan mientras observa su entusiasmo. Cuando el joven Bestkin se marcha a realizar la tarea, ella decide aprovechar la oportunidad para explorar los alrededores, mientras sus voluminosas faldas producen un suave sonido al bajar las escaleras de piedra. Él se detiene un momento y mira hacia atrás, observando su figura alejándose mientras el jardín que los rodea queda bañado por una luz tranquila. La bruja de las flores se encontraba cerca de las paredes de piedra de una vivienda apartada, y la suciedad del viaje finalmente se había vuelto insoportable. Con un suave suspiro, comienza a quitarse sus elaboradas prendas, dejando que la tela se deslice mientras busca liberarse del polvo acumulado. Mira hacia el agua cercana y decide que un rápido baño es exactamente lo que necesita para limpiarse. Sin que ella lo supiera, dos figuras con vestimenta militar formal se acercaban al mismo lugar desde la distancia. Los caballeros llegaron al perímetro de la pintoresca cabaña y se detuvieron mientras observaban los tranquilos alrededores. El del parche en el ojo se giró hacia su compañero y le preguntó si debían llamar a la puerta principal como visitantes normales o si deberían intentar rodear la casa para entrar por la parte trasera. Antes de que pudieran decidirlo, un movimiento repentino llamó su atención, provocando un jadeo de sorpresa. Se dieron cuenta de que no estaban solos. Alguien ya se encontraba allí, justo al otro lado de la vegetación. Sumergida en el agua fresca y cristalina, la joven se movía con gracia entre los pétalos flotantes. La luz del sol atravesaba los árboles, iluminando su pálido cabello y las vibrantes flores que parecían reunirse a su alrededor. La superficie del estanque era un tapiz de vida floral, con grupos de flores balanceándose suavemente al ritmo de sus movimientos. El aire estaba impregnado del aroma de la naturaleza y de la silenciosa magia del momento. Ella se detuvo, con sus grandes ojos luminosos abriéndose al sentir una presencia ajena dentro de su santuario privado. Una expresión de inocente curiosidad apareció en su rostro, con sus facciones enmarcadas por las delicadas flores que adornaban su cabello. Al otro lado del claro, el caballero permanecía mirando en completo silencio, con su único ojo visible fijo en aquella figura etérea frente a él. La intensidad de su mirada revelaba una comprensión repentina y profunda que sacudió su compostura profesional. Murmuró una confirmación a su compañero, seguro de que finalmente habían encontrado a quien buscaban. Allí estaba ella, la mismísima bruja de las flores, una visión sobrenatural de elegancia y poder en medio de un jardín en plena floración. Ella permanece inmóvil en el agua mientras los dos hombres la observan, y uno de ellos deja escapar una risa nerviosa ante el inesperado encuentro. El pánico se apodera de ella al preguntarse cuánto tiempo llevan observándola, mientras el más sereno de los dos caballeros aparta rápidamente la mirada y se disculpa entre balbuceos por la intrusión. Al procesar la situación, sus uniformes distintivos despiertan un recuerdo y se da cuenta de que ya había visto a esos hombres antes. Sin embargo, su prioridad inmediata es encontrar algo con lo que cubrirse. Una vez que logra vestirse decentemente, el caballero que se disculpó antes murmura una extraña comparación con una mandrágora que vio en una ocasión y luego le pide formalmente perdón por el incómodo encuentro. Ella siente un escalofrío de miedo al darse cuenta de que quizá la vio durante su vulnerable etapa de evolución. Mientras tanto, el caballero le indica a su compañero que retroceda para poder encargarse de las presentaciones y da un paso al frente con un aire disciplinado. Aunque ella teme que pueda reconocer su verdadera naturaleza, él simplemente pregunta con solemne formalidad si realmente es la legendaria bruja de las flores,
confirmando su identidad con un simple asentimiento. Ella escucha mientras él se presenta como Leonard y a su compañero de un solo ojo como Ritter, explicando que son representantes de la Orden de los Caballeros Sagrados. La mención de la Orden despierta en ella una irónica sensación, ya que ella misma perteneció a ella años atrás, y comprende que estos hombres deben ser los compañeros de los que habló Dan. Leonard continúa con su informe, explicando que un territorio demoníaco ha surgido más allá de las montañas cercanas, lo que hizo necesaria su presencia en el pueblo para investigar la amenaza y garantizar la seguridad de sus habitantes. Después suaviza el tono y admite que también deseaba agradecerle personalmente, recordando la ocasión en que resultó herido y ella le proporcionó una atención que le salvó la vida. Permanece frente a ella, con una expresión más tranquila mientras observa su aspecto saludable, notando con alivio que parece haberse recuperado por completo. Esa confirmación crea un silencioso momento de entendimiento mutuo. Mientras él ve confirmadas sus sospechas, ella simplemente expresa una felicidad serena al saber que finalmente la verdad ha salido a la luz. Dirigiéndose a ella formalmente como Lady Bruja, finalmente plantea la pregunta que lleva tiempo rondándole la mente, buscando confirmar si realmente fue ella quien le salvó la vida. Antes de que pueda responder, el joven niño Bestkin aparece trotando en el claro, anunciando alegremente que la mermelada ya está preparada. Su aparición repentina toma a los caballeros por sorpresa. La atmósfera cambia al instante, y el sonido metálico del equipo de los caballeros resalta la tensión repentina mientras procesan la presencia de un demihumano en aquel lugar apartado. Al percibir una posible amenaza, los ojos del chico se entrecierran y sus pupilas se afilan en forma de rendijas mientras sus instintos protectores se activan contra los extraños armados. Se mueve con una velocidad repentina, colocándose firmemente entre la bruja y los caballeros, exigiendo saber qué quieren de ella y diciendo que tendrán que tratar con él en su lugar. Para protegerla aún más, el chico afirma con valentía que la Lady Bruja ha perdido la voz y no puede hablar. Una mentira que deja a los caballeros completamente sorprendidos mientras la propia bruja comienza a sudar nerviosamente. El caballero del parche permanece escéptico, con la mente volviendo al encuentro anterior, cuando ella le había dicho de forma clara y firme que la dejara en paz. Ella comprende lo peligrosa que es su situación, temiendo que, si insisten en señalar esa contradicción, su frágil engaño se desmorone por completo.